Juzgado Civil de Antofagasta ordenó indemnizar a una madre y a sus hijos que fueron víctimas de bullying en el colegio. La Corte Suprema falló a favor de un periodista que fue agredido por guardias de obispo evangélico en Tedeum. La Corte Suprema ordenó pagar millonaria indemnización a una madre que sufrió de actuar negligente por parte del Hospital de Linares en el parto de su hija. El primer juzgado civil de Antofagasta condenó a la Sociedad Educacional Emanuel Limitada a indemnizar a 2 gemelos y a su madre por sufrir reiterado acoso escolar. Acoso escolar fue el motivo por el cual la madre de unos gemelos decidió demandar a la Sociedad Educacional Emanuel Limitada a cargo del Colegio Betel de Antofagasta. Al ver que sus hijos en ese momento de 10 años eran víctimas de bullying, denunció los hechos en el mismo establecimiento subvencionado, siguiendo el conducto regular establecido en su normativa interna. De acuerdo a la normativa educacional, los establecimientos educacionales que cuentan con reconocimiento oficial deben tener un reglamento interno. A su vez, este reglamento interno debe contar con protocolos de actuación ante la ocurrencia de estas situaciones. Los gemelos fueron víctimas de hostigamiento verbal y agresión física. El hecho más grave fue un golpe de puño que dejó a uno de ellos con una lesión leve en la espalda. Y si bien en esa oportunidad suspendieron por un día al agresor, en otras oportunidades la madre no obtuvo respuestas definitivas, por lo que acudió a la Superintendencia de Educación, que luego de una investigación administrativa sancionó al colegio con una amonestación por escrito. Pero sí deja claramente establecido de que los menores, a propósito de este bullying y frente a una inactividad del colegio, sufrieron o experimentaron un daño psicológico que actualmente los tiene con un tratamiento con una profesional del área. Con estos antecedentes más los informes psicológicos, el primer juzgado civil de Antofagasta estableció el actuar negligente del colegio, condenándolo a indemnizar por 95.000 pesos por daño emergente y 5 millones de pesos por daño moral a cada uno de los niños y a su madre. Determinó que efectivamente el colegio demandado había incumplido las obligaciones que le imponía el contrato de prestación de servicios educacionales, como también su reglamento interno, al no haber adoptado las medidas necesarias de una manera diligente a fin de poder superar esta situación de acoso de que estaban siendo objeto ambos niños. En la región de Antofagasta, el 2017, la superintendencia recibió 91 denuncias por acoso escolar, cifra que aumentó a 98 en 2018. A nivel nacional, la tendencia sigue en aumento. En 2017 se detectaron 2.978 casos de maltrato entre estudiantes, mientras que el 2018 fueron 3.855, un 29% más en comparación al año anterior. Una recién nacida sufrió de asfixia severa que le ocasionó daños irreversibles. La madre de la lactante demandó al Hospital Base de Linares por actuar negligentemente en el parto. Falta de servicio que la Corte Suprema confirmó y ordenó indemnizar a la afectada. Una mujer embarazada permaneció sin supervisión clínica por casi 9 horas. Falta de servicio que causó que su hija naciera con asfixia severa. El fallo de la Corte Suprema estableció que la madre no fue atendida eficientemente por el actuar negligente del personal médico del Hospital Base de Linares. Hechos acreditados por lo que la tercera sala del máximo tribunal ordenó al recinto de salud indemnizar a la familia por tardía atención en el parto. Contenta porque se declaró de que era una negligencia médica y triste porque las cosas pudieron haber sido diferentes. Si hubiera habido una atención como correspondía, mi hija estaría bien, estaría corriendo. El fallo acreditó que el equipo médico no reaccionó adecuadamente ante las dificultades del embarazo de la mujer, donde se debieron adoptar todas las medidas necesarias de resguardo. Porque aun cuando se justificase que la niña fue extraída del vientre materno en tiempo oportuno, lo que era claro y evidente era que la niña había estado expuesta durante 9 horas en el fondo a una posible asfixia donde no hubo ningún profesional. La Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado establece que el fisco será responsable de indemnizar a los particulares por los daños que estos sufran a consecuencia de la actuación de los servicios de salud del Estado. En este caso, el Hospital Base de Linares, al ser una entidad pública. Se debe entender por falta de servicio que el servicio no se preste o se preste tardíamente o se preste irregularmente.
Asimismo, la sentencia detalla que la respuesta del equipo médico fue tardía y determinante en el nacimiento de la niña con asfixia neonatal severa, falta de servicio del Hospital Base de Linares que el fallo consignó como evidente. El daño que se dio por probado se suscitó precisamente por no haber efectuado o ejecutado no haberse tomado todos los resguardos necesarios en orden a proteger la salud del niño que estaba por nacer. Por vulnerar la denominada Lex Artis, es decir, el conjunto de procedimientos, de técnicas y reglas generales de su profesión, el Hospital Base de Linares tendrá que indemnizar a la familia por 120 millones de pesos. Un periodista fue agredido al cubrir el Te Deum evangélico del año 2018. La razón, el profesional iba a formular una pregunta al obispo Eduardo Durán, cuyos guardias impidieron, inmovilizando al comunicador. El afectado presentó entonces un recurso de protección en la Corte Suprema, tribunal que falló a favor del profesional por su derecho constitucional de libertad de emitir opinión e información sin censura previa. Fue en septiembre de 2018 al concluir el tradicional Te Deum evangélico. Una pregunta de interés público fue la causante para que personal de seguridad de la primera iglesia metodista pentecostal agredieran a periodistas acreditados al evento. Uno de ellos, Óscar Cáceres, fue abordado por la espalda por los guardias de seguridad, impidiendo su movilidad. Todo para evitar que realizara una pregunta al obispo Eduardo Durán. Las autoridades de la iglesia no querían ser molestadas, entre comillas, por preguntas incómodas respecto, en este caso, al patrimonio del obispo de la primera iglesia metodista que está siendo investigado por la justicia. Presentó un recurso de protección que fue acogido por la Corte Suprema, que falló a favor del periodista, privilegiando la libertad de expresión y opinión de las personas. En los regímenes democráticos hay derechos que son súper claves para que la democracia funcione. Y uno de esos es la libertad de expresión. Es decir, se han considerado un derecho prevalente, que significa que tiene que ejercerse siempre. Me llama la atención, efectivamente, que el recurso acoja el planteamiento respecto de la garantía constitucional que nosotros declaramos en nuestro escrito fue vulnerada y que efectivamente esto ya ha sido acogido. Hablamos del derecho fundamental tipificado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución Política, que establece que toda persona tiene libertad de expresarse, opinar e informar, además de garantizar el ejercicio periodístico de informar sin censura previa. Cómo el periodista cumple un rol fundamental en este sistema democrático en que la información tiene que fluir para que nosotros podamos no solo conocer, sino también cuestionar, que una hipótesis muy clara del régimen democrático es controlar a la autoridad. Siento un precedente respecto de que en Chile, en una nación que fortalece día a día sus espacios democráticos, la libertad de prensa es un valor fundamental para afianzar precisamente nuestra deriva democrática. La Corte Suprema resolvió que el obispo Eduardo Durán, junto a uno de los guardias de seguridad, deben abstenerse de lo sucesivo de impedir el trabajo periodístico mediante actos violentos. Un fallo a favor de la libertad de prensa en Chile que marca un precedente en emitir información sin censura, agresiones que sufrió un grupo de periodistas quienes buscaban informar a la población respecto de un tema de interés público. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una multa cursada por el Consejo Nacional de Televisión a TVN por haber vulnerado diversos derechos de un niño al ser vinculado con el narcotráfico. El contenido emitido al aire se reveló datos importantes para identificarlo. Televisión Nacional de Chile fue multado por el Consejo Nacional de Televisión a pagar 100 unidades tributarias mensuales, es decir, 4.800.000 pesos, luego de haber incurrido en una conducta negligente e imprudente, según establece la resolución del órgano fiscalizador. Infracción que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó. Una noticia que llama la atención. Un niño en un jardín infantil, a la hora de jugar con sus compañeros, llega con unos papelillos para jugar a la venta de drogas. Dio tales elementos como dirección, tanto del jardín infantil como del lugar donde vivía, detalles además acerca de los padres y otros elementos más informativos que hacían claramente posible identificar al menor. La ley que crea el Consejo Nacional de Televisión otorga diversas herramientas para fiscalizar la televisión chilena en cuanto a los contenidos que se emiten. Aquí hay un niño vulnerado que está en una situación social tremenda,
y por lo tanto aumentar más esa situación de ese niño no es algo que se pueda aceptar como sociedad. El reglamento sobre contenidos de las emisiones de televisión establece la prohibición de divulgar información relativa a la identidad de menores de 18 años que sean autores, cómplices, encubridores o testigos de delitos o de cualquier otro antecedente que conduzca inequívocamente a reconocerlos. Una no infrecuente colisión de derechos. Por una parte, el derecho a informar, cuestión que está garantizado como derecho fundamental en la Constitución Política de la República, y por otro lado el derecho a la vida privada, a la integridad física y psíquica de las personas y también a su dignidad. No está por sobre el derecho a la dignidad de las personas la libertad de expresión. En fallo unánime, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que la multa interpuesta por el CNTV estaba acorde a la normativa por la vulneración de los derechos del niño. Los casos de agresiones, amenazas e insultos en contra de la diversidad sexual han ido en incremento. Entre el año 2017 a 2018 ocurrieron 3 homicidios y 58 agresiones perpetradas por civiles en contra de la comunidad LGBTIQ. Todo ello pese a la existencia de la ley antidiscriminación, popularmente conocida como la Ley Zamudio. En el siguiente reportaje te contaremos sobre este preocupante aumento de la intolerancia en nuestro país. Me extraña. Qué pena que sea así. Yo espero que esto vaya cambiando. La gran mayoría de la población en nuestro país ha escuchado de la Ley Zamudio y esa misma gran mayoría no tiene idea cómo se aplica. Lo primero que ellos te dicen en la consulta es que yo no quiero que ataquen a mi hijo. Yo no quiero que un día me lo maten. Llamados desesperados por ayuda de jóvenes agredidos, amenazados e insultados por personas que discriminan a otros, simplemente por ser o verse diferentes a la mayoría. Ataques o crímenes de odio contra la diversidad sexual que van en aumento. De acuerdo a cifras del Movimiento de Liberación Homosexual conocido como Móvil, las denuncias por discriminación han aumentado en un 44%. Solamente durante 2018, 3 personas fallecieron y 58 sufrieron distintas agresiones físicas o verbales perpetradas por desconocidos. Creo que con los años, por lo menos ahora 2019, estos temas y la aceptación de la gente, a la gente homosexual es mucho más que en el año 2012. Yo creí que iban a empezar a disminuir con la ley porque la gente está más abierta, cada año es más tolerancia, porque creí que estábamos en un país más abierto. Hay un aumento alarmante de las denuncias por discriminación. Entre el año 2017 y 2018 el aumento fue del 44%. Pasamos del orden de 400 denuncias a casi 700. Y solamente las denuncias del año 2018 equivalen al 22% de los 17 años que estamos elaborando este informe. Y es precisamente por casos como estos que fue creada la Ley 20.609 de antidiscriminación, legislación conocida popularmente como Ley Zamudio, tras la golpiza que sufrió el joven de 24 años en febrero de 2012 y que terminó con su vida el 27 de marzo de ese año. La agresión fue con golpes sin pudor, ataques con piedras y botellazos. Su caso fue catalogado como el primer acto homofóbico de amplio conocimiento público en Chile. Sin embargo, la ley que lleva su nombre no pudo aplicarse en el juicio por su homicidio, ya que fue promulgada meses después de la sentencia. Se estableció expresamente en el fallo que no podíamos aplicar la agravante de la no discriminación o por ser homofóbico, porque esa no estaba al momento del crimen. Habría seguido sancionar a unas personas por una ley que no existía. Una legislación que marcó un precedente en materia de no discriminación. Tiene como objetivo restablecer el imperio del derecho frente a situaciones o actos de discriminación arbitraria que se cometan en relación a ciertas personas. Señala que es cualquier distinción, exclusión o restricción que se efectúe sin una justificación razonable por parte de los órganos del Estado o de un particular. Creo que lo que busca la ley Zamudio es aquello, es que en sociedad seamos personas tolerantes. El mensaje social es a todos nosotros como comunidad que no es aceptable una discriminación
o la comisión de un delito basado en odiosidad. La ley Zamudio vino a modificar el Código Penal. Esta normativa actuaría como agravante en la base de delito que cometió una persona, es decir, condena a más años a quien agredió con dolo a una persona simplemente por discriminar. Trata es de aumentar las penas a los autores o partícipes de un delito cuando el motivo de la ejecución del delito está basado en una discriminación por razones de sexo, de orientación sexual, de raza, de política, etc. Tener un agravante no vas a poner la pena mínima nunca, con lo cual es mejor, sobre todo si existe un crimen por esta violencia. Este agravante se aplica en homicidios, lesiones, como más crímenes de sangre. Actos de discriminación hacia la comunidad LGBTIQ, sigla que agrupa a las minorías sexuales de lesbianas, gays, intersexuales, personas trans y queer. Yo creo que esto es un fenómeno social, ¿ya? En donde hay ciertos grupos organizados, en donde ellos tienen un discurso de odio súper fuerte, ¿ya? Y son ellos precisamente los que salen a hacer estas barridas, ¿no? Y atacan a las personas de la comunidad LGBTI. Y muy fuerte y muy violento. Lo que nos deja de manifiesto que a medida que avanzan los derechos, los sectores más discriminadores, más transfóbicos en este caso, reaccionan con mucha más violencia. Desde su promulgación, la ley Zamudio ha evidenciado algunas falencias, tales como que los demandantes o quien sufre el acto discriminatorio es quien debe presentar evidencias de la agresión, y no en todos los casos esto sería posible. Nosotros creemos que la ley antidiscriminación tiene que ser mucho más severa. En Chile todavía la persona que presenta la denuncia por discriminación tiene que comprobar la discriminación. Y comprobar una discriminación para una persona que proviene de un grupo vulnerable es tremendamente difícil. Uno de los problemas que se ha planteado con fuerza es el de la carga de la prueba. Hace mucho más difícil probar siendo carga de la prueba del demandante. Esa es una crítica que se ha hecho y se ha planteado como una posible modificación legal a futuro. Modificaciones que urgen a una ley que busca erradicar estos actos de discriminación que siguen afectando y atentando contra la vida de chilenos y chilenas cuya integridad física y psíquica están consagradas en la Constitución, al igual que cualquier ciudadano. Conducía con alcohol en la sangre una carretela y en el trayecto falleció una mujer que iba como pasajera debido a un accidente de tránsito. El conductor solo fue condenado por manejar en estado de ebriedad. La sentencia fue anulada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó un nuevo juicio. El conductor de una carretela maniobraba a su yegua en estado de ebriedad. A su lado iba una mujer. Sin embargo, ella no alcanzó a llegar a destino y falleció tras un accidente que sufrieron luego que el animal no pudiera subir una pendiente en el cruce de Vespucio Norte con la Ruta 5 en Santiago. Según la Fiscalía, el hombre fustigó a la yegua de tal forma que la carretela se fue hacia atrás, perdiendo el control y causando el fatal desenlace. Estimó que no se acreditó la relación causal entre el manejo de estado de ebriedad y la muerte de la pasajera. El Tribunal Oral en lo Penal de Santiago consideró que aquí no había un manejo de estado de ebriedad con resultado de muerte, sino un manejo en estado de ebriedad simple, que es un delito con pena mucho más baja. El hombre fue condenado a una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo como autor del delito de conducción en estado de ebriedad. No conformes con la sentencia, desde el Ministerio Público decidieron acudir a la Corte de Apelaciones de Santiago para ingresar un recurso de nulidad que fue acogido. Para la Corte estaría acreditado el manejo en estado de ebriedad y estaría acreditado también la relación causal entre ese manejo y la muerte de la pasajera. La ley de tránsito no distingue entre tipos de transporte. De hecho, establece en su artículo 113 que los conductores tienen derecho a transitar en sus vehículos por las vías públicas, salvo las excepciones que establece esta ley. Y a su vez, el artículo 114 indica que todo conductor deberá mantener el control de su vehículo durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas, ambas aplicables a este caso. En caso que el tribunal considere que es un manejo de estado de ebriedad con resultado de muerte, estamos en presencia de un delito y no de un cuasidelito, aun cuando no exista intención de dar muerte a la víctima. Pero sí existe intención respecto del manejo de estado de ebriedad y eso tipifica la figura como un delito doloso de manejo de estado de ebriedad.
La nulidad del primer juicio implica que una nueva audiencia deberá realizarse en un tribunal con otros jueces que ponderen la evidencia que debatirán el Ministerio Público y la Defensoría y que eventualmente podría resultar en una condena por manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. ¿Cómo se denuncia el bullying? Revisamos en la siguiente cápsula educativa cuáles son los protocolos y las leyes vinculadas al acoso escolar. La Ley 20.536 de violencia escolar responsabiliza a adultos involucrados, sean padres, apoderados, profesores, asistentes de educación o administrativos, de dar aviso ante cualquier situación de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamiento del que pudieran ser víctima uno o varios estudiantes. Los establecimientos deben tener un encargado de convivencia escolar, quien implementará las medidas que sean adoptadas por un consejo escolar o comité de convivencia según establece la ley. Si el colegio no cuenta con las medidas necesarias, arriesgan sanciones de hasta 50 unidades tributarias mensuales, más de 2.400.000 pesos, y cualquier irregularidad anexa deberá denunciarse ante la Superintendencia de Educación que hará de mediador. La acción puede también llegar a juzgados civiles, ya que la víctima puede demandar al agresor, dependiendo de su edad, a sus padres e incluso al sostenedor del colegio por sus eventuales responsabilidades en un caso de acoso escolar, también conocido como bullying. En el siguiente bloque de noticias te contamos, entre otras cosas, que la Fiscalía de la Corte de Apelaciones de Santiago realizó un conversatorio para autoridades del Poder Judicial respecto del sistema de declaración de intereses. El Cuerpo de Bomberos de Chañaral recibió una donación derivada de dineros incautados de un procedimiento policial. La entrega de los equipamientos, avaluados en 17 millones de pesos, se realizó en una ceremonia en que estuvo presente el juez de Chañaral. La donación es el resultado de una suspensión condicional del procedimiento que ofreció el Ministerio Público a un imputado por cohecho, acuerdo que el Juzgado de Letras y Garantías de Chañaral aprobó. Debo recalcar que la labor investigativa del Ministerio Público fue bastante buena, fue bastante práctica y finalmente se terminó con un acuerdo que, aprobado por el tribunal en su momento, permitió de que se hicieran donaciones importantes al Cuerpo de Bomberos de Chañaral. El presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, ministro Jorge Pizarro, encabezó un encuentro con la prensa regional, donde abordó diversos temas de interés relacionados con el acceso a la justicia y la transparencia de los procesos. Asimismo, el presidente del Tribunal de Alzada enfatizó en la preocupación de la institución por la falta de educación cívica y la contribución que los medios de comunicación pueden hacer. Nos permite al Poder Judicial señalar cuál es la política que se ha determinado por nuestra superioridad, cuál es el determinar qué es el Poder Judicial, de qué manera está trabajando y, en definitiva, que queremos estar cerca de la comunidad, y para eso es fundamental el apoyo y el conocimiento de nuestro quehacer por parte de los medios de comunicación. A mí me parece muy positivo estos encuentros, la posibilidad de conversar sin grabadora, sin cámaras encendidas, en un formato un tanto más distendido, y en el avance del diálogo entre un poder del Estado y, podríamos decir, otro poder como es el periodismo. En la actividad participaron periodistas y comunicadores del diario El Yanquihue, Radio Sago, Canal Judicial, Canal 5, Vértice TV y Radio Estrella del Mar de Castro. La Fiscalía de la Corte de Apelaciones de Santiago realizó un conversatorio con todas las fiscalías del país para exponer y capacitar a las autoridades del Poder Judicial respecto del sistema de declaración de intereses. La idea es que nosotros podamos resolver dudas prácticas y consultas de cuestiones que van frecuentemente sucediendo al momento de declarar y llenar el formulario de declaraciones de patrimonio e intereses. En el evento también se abordaron temas respecto al patrimonio, herramienta de probidad y transparencia. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, asistió al lanzamiento del proyecto Más R, Mayor Reinserción, Mayor Seguridad, una iniciativa del Ejecutivo que busca abordar la delincuencia. Esto y más en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, asistió al lanzamiento del proyecto Más R, Mayor Reinserción, Mayor Seguridad, una iniciativa del Ejecutivo que tiene como finalidad atacar el problema de la delincuencia y ocuparse de la posterior reinserción de las personas privadas de libertad que cumplan con los requisitos para ingresar al programa.
La actividad, que se llevó a cabo en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1, fue encabezada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, y contó con el relato de un interno que logró reinsertarse en el mundo laboral. En concreto, los beneficiarios de este proyecto podrán contar con cupos laborales asegurados en empresas que apoyan esta iniciativa gubernamental. Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema, junto a Rosa María Maggi, ministra del máximo tribunal, asistieron a una nueva sesión de la Mesa de Trabajo Interinstitucional que se enmarca dentro del Acuerdo Nacional por la Infancia, instancia en la que participa el Poder Judicial junto al Sename, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia y otros organismos. En su última sesión se presentó el informe final, que tenía por propósito identificar dónde están los nudos críticos en materia de protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, se refirió a la identificación de estos problemas y a los caminos que hay que seguir para solucionarlos. A lo que se ha concluido por este equipo que ya ha venido trabajando y que entregaron hoy día su informe final, es que hay algunos problemas que están en la legislación y que obligan a una modificación de la ley de los tribunales de familia para resolver varias inquietudes, como lo del 80 bis, que sigue generando tensiones. Y después que hay otro tipo de nudos críticos que dicen relación con temas más específicos. El tema de, por ejemplo, la representación jurídica de los niños, cómo poderla compatibilizar con otras funciones. El tema de la formación más especializada de los jueces y de las personas que trabajan en el ámbito judicial, quién la hace y cómo se hace. El tema de la coordinación de distintos actores, porque aquí confluyen muchos actores. Ponemos fin a las noticias en el canal del Poder Judicial. Muchas gracias por seguirnos o por compartir nuestros contenidos. La invitación es a que lo sigan haciendo a través de todas las plataformas digitales del Poder Judicial, en especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl.